Hola amigos, bienvenidos a nuestro viaje por Sudamérica en moto. Soy Carlos Fabián Arellano, acompañado de mi primo José Luis Barriga. Les invitamos a esta aventura desde nuestras motos. Bueno, día 22 de viaje. ¿Estamos listos, primo? Muy bien. Solo quería enseñarles esta esa de Santa que compramos en Salta y la moto quedó lindísima. Ayer se preocuparon los brasileros, dijeron, ¿cómo ustedes están haciendo 9000 kilómetros con esas motos tan limpias? Somos cuidadosos, hicimos servicio en Salta, lavamos nuestras motos, falta un poquito, pero también llantita, aceites, estamos perfectos. ¿Ya, primito? ¿Listo? Bueno, entonces hoy nos vamos a Arica, que es en la frontera. Y si podemos nos pasamos a Tacna. Ya Tacna es Perú. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, busca por la ruta destacada. a ver, ¿qué nos dices? 600 kilómetros, 6 horas 2 minutos, ¿sí? Va a ser una andada relajada. Es un día súper soleado. Y bueno, calentemos motores. Ya nos quedamos de un hostal aquí en Chile, Calama. Muy bueno, muy buena cama, calientitos, hace sol, 7:31 hora de Ecuador. Ahora nos quedamos un poquito más tarde, 8:31 hora de Calama. Descansamos un poco porque la jornada de ayer fue extenuante. Fue un páramo de 500 kilómetros de entre 4 y 4800 metros, entre 2 y 5 grados. Realmente fue terrorífica. Así que hoy nos hemos quedado descansando un poquito más. Bueno, vamos. 9 grados, temperatura ambiente. Estamos en Calama. No existe una sola nube en el cielo. Buen día, buena energía. Hemos desayunado muy bien, hemos comido súper bien. Ayer mandamos a traer pollito. Bueno, fue chistoso ayer porque en la gasolinera de la frontera de Argentina-Chile, un grupo de 5 brasileros que venían, realmente estaban extenuados, casi no hablaban, y nos preguntaban que cómo estaba la temperatura al otro lado. Les dijimos que de 2 a 9 grados y se asustaron, dijeron, nosotros venimos de 0 grados, y en realidad el otro lado es más alto, pero más corto. Acá eran 400 kilómetros de 2 a 9 grados, con 4000 metros, y al otro lado eran 200, pero de 4 a 4800, más frío, Chile. Así que ahí intercambiamos nuestro dinero que nos sobraba, unos pocos pesitos argentinos con unos pocos pesos chilenos, y continuamos nuestro viaje. Mucho brasilero visitando Argentina. Para eso está muy barato. Así que así fue la jornada de ayer, espectacular. Los climas, la montaña fueron hermosos realmente. No sentimos tanto la dureza por la belleza que tenían los paisajes. Realmente hemos recorrido, o vamos a recorrer, casi todo el Tahuantinsuyo. Es increíble acá, cuando te pones a caminar el día a día, cuántos kilómetros puedes hacer, cuántos países puedes recorrer, cuánta gente puedes conocer. Es fuera de serie esto. Muy duro, sí. En la forma que lo estamos haciendo nosotros, sí, porque lo hemos hecho con bastantes kilómetros, bastante recorrido. Realmente nosotros hemos disfrutado del camino, de la gente en el camino, de la comida. Cuando hemos tenido que quedarnos, nos hemos quedado. Salta el mantenimiento de las motos, fue la gente ahí espectacular. Nos llevaban al almacén, nos decían comprar la llanta, lo más barato. Nos llevaban a la lavandería de la moto. Acá en Salta es el motociclismo. Mucha gente ahí vive y respira para las motos. Para eso esto es fantástico. Son muy buenas personas. Ayer llegamos acá, no teníamos los 3000 pesos que logré cambiar. Nos tomamos un Gatorade de litro porque se nos había acabado todo. Nos hidratamos y nos quedamos con 1000 pesitos. A 862 de cambio, ya se imaginarán, era como $1.20 en el bolsillo. En todo caso, se acercó un señor que ha sido motociclista, ¿no? Para variar. Nos dice, miren, no se hagan problema, yo tengo aquí 100,000 pesos. Yo les doy y ustedes me depositan. Dice José Luis y yo nos quedamos. Le dije, no, tranquilo. Hicimos ahí, negociamos, le dimos mejor el cambio. Sacó los 100,000 pesos y nos dio. Increíble persona. Entonces la comunidad motera es súper unida. Donde vas, alguien te ayuda. Eso, les cuento de ayer.
Chile está más caro, Chile cuesta más combustible, cuesta más la comida. Para que tengan una idea, ayer 2 cuartitos de pollo a domicilio con cola, 21,000 pesos, 862, saquen la cuenta. Entonces, más caro que el Ecuador, todo. Para nosotros Chile es un país de paso, nosotros ya conocíamos Chile, 2014 estuvimos aquí en esta ciudad, vinimos a ver el Dakar y bueno, nos vamos por allá. Sí, ven esa lomita hermosa que está allá al lado izquierdo, por ahí es el camino para Iquique y Arica. Iquique es un puerto libre, tiene muchos casinos, entran los carros liberados, y se ven unos chéveres carros, ya hemos visitado. Hay que desviarse para entrar, así que no creo que entremos a Iquique. Eso les cuento, seguro esa es una mina. Estos pueblos viven mucho de esto, de las minas. Me impresionó la granja fotovoltaica que tenían ayer, con los generadores y paneles solares. Así genera toda su luz acá, increíble, digno de aplaudir. Esto para pasar y visitar me parece espectacular, porque parece que estás en la luna, ¿no? Esas montañas como dibujadas, son hermosas. Y así transporta sus tanques de Chile, ¿no? Su tremendo convoy. Realmente los camiones y las vías son el alma de la vida acá. Increíble la cantidad de camiones, cómo se mueve aquí, todo con los camiones. Increíble la cantidad de granjas eólicas y de paneles solares que hemos visto ahora. Nosotros venimos en el 2014, estamos a 96 de Iquique y a 305 de Arica, en la frontera. Hemos recorrido 280 kilómetros. Acá vamos a hacer una parada a unos 35 kilómetros. Es un lugar clave, porque si no alcanza la gasolina hasta Iquique. Son como 350, 60 kilómetros. Ahí les voy contando. Bueno, estamos llegando a Pozo Almonte. Pozo Almonte es un lugar intermedio entre Calama e Iquique. Nuestra noriega ya ha hecho 321 kilómetros y la gasolina está diciendo es suficiente. Entonces acá hay gasolinera, pues llegamos justito. Hola. Llegamos con las justas. Con las justas, digamos. ¿Y ustedes, chicos, son? ¿De dónde son? Yo de Venezuela. Venezuela. ¿Qué tal? ¿Trabajando por acá? Sí. ¿Cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Bueno. ¿Ustedes chilenos? Nosotros somos ecuatorianos. Ajá. Puro pollo. Es la empresa auspiciante del viaje. Bueno. Algo interesante aquí en medio del desierto. Miren, esto le conversaba a mi primo José Luis, que la gente les hace con todas las de ley, los recuerdos de sus seres queridos. Es interesante. Esto es en pleno desierto. El señor ha tenido un bus, seguramente tuvo algún accidente o algo por aquí. Bueno. Arica a la vista. Esta es una parte de la ciudad de Arica. Ciudad media especial, media rara. Esta es la última ciudad de Chile, es una ciudad fronteriza. Y pues vamos a ver si hoy pasamos frontera. Si no, no pasa nada. Hemos hecho los kilómetros que hemos necesitado hacer el día de hoy, alrededor de 600 kilómetros más o menos. Vamos a ver si pasamos a Tacna. Vamos avanzando, ¿no? La frontera demora 1 o 2 horas, más o menos. Entonces, si podemos hacerlo el día de hoy, vamos a ganar mucho tiempo el día de mañana, porque ya nos hace falta un descansito. Ya le hemos dado 2 días bastante fuertes. Recuerden que el día de ayer fue el paso de cama, martes día 21, y hoy ha sido el cruce hasta la frontera. O sea, 2 días hemos cruzado Chile. Como suena, es Tacna, ¿no? Sí. Con C. Ah, ya. ¿Listo? Dale. Bueno,
Vamos para Tacna. En Chile hay mucho carro botado. Y Iquique más todavía. Tenemos libre convenio con Japón. Estamos acabando Chile. Estamos a buena hora. 3:44 hora de Ecuador, 4:44 hora de Chile. Creo que pasaremos a Perú y supongo yo que ya se igualará la hora de Ecuador. Nuestro horario corporal también tendremos que irlo igualando de a poco. Es una ciudad bonita, oportunidad de conocerla en el 2014. Me gustó mucho, es bastante diferente al lado peruano. Aquí no hay una tricimoto. Pasamos a Perú y es la tierra de las tricimotos. Pero bueno, cada quien tiene lo suyo. Creo que nos tocará poner el combustible. Bueno, aquí más o menos hemos llenado con 17, 18 dólares del tanque. En Argentina con 8, 10 dólares. En Ecuador con 10, 12 dólares. Bolivia, según lo que se les ocurra cobrarnos. Pero normalmente compramos entre 5 y 6 bolivianos. O sea, el doble de lo que cuesta allá. Que allá realmente es regalada la gasolina para el boliviano. Esto es Arica. Hola, tus carros están de venta. 8 carros. Tiene el señor su patio de autos en la vía. Un cague de risa. ¿Sabes hasta qué hora atienden la frontera? ¿Pero ustedes van por Bolivia? Ya bajamos por Bolivia. No, la verdad. Sí, ya es hora de Ecuador, la de Perú, ¿no? Sí. Claro, sí. 3:48, primo. Estás dejando tus últimos pesos chilenos. Ya, llévate de recuerdo. Vale más allá, vos. Ah. ¿Llenaste, Josefo? 14, ¿cuánto? ¿Llenito? En Perú es más barata, ¿no? La gasolina. Un poco. Sí, no creo que ocupe tanto. ¿Cuánto tiene? Unos 14 millos, Pole. 14.000 Ajá. De 95, 93 la que estamos usando. ¿Qué motor es esta? Eso, gracias. ¿Esta qué motor es? Esta es una Honda Africa Twin 1000. 1000. ¿Cuánto es lo máximo que saca esta? Ah, esta puede pegar 210 kilómetros, pero ahorita viene a 120. Eso es lo que vamos. ¿Para qué más? Además aquí el límite son 100. El límite son 100, ¿no? No lo sé. Ah. Nada. No ha habido policía. A ver, tenemos 21, 22. Tienen que tener cuidado que son más corruptos igual. Y en Bolivia son más corruptos todavía. Es que en Bolivia no tuvimos ningún problema. Bolivia no hubo casi policía. Bueno, cruzamos en 2 días también, ¿no? ¿Lo cruzaban en 2 días? Sí. De Copacabana hasta La Quiaca. ¿Y cuándo salieron de Ecuador? Hace 22 días. Fuimos hasta Argentina. ¿En pura moto? Sí, mi amigo. ¿Cuánto han gastado más o menos? La vuelta cuesta entre 2.500 a 3.000 dólares, más o menos. Pero son como 13.000 kilómetros, más o menos. Ya. ¿Cuánto me dijo? $3.000. $2.000, $3.000 la vuelta. 2.500 a 3.000. ¿No quieres cambiarme este de a 10 por de a 1.000? Para llevarme de recuerdo, esos de 1.000 están bonitos. Ah, ¿no tienes más? No, pero da igual de uno. Sí, no, quería cambiar. Estimado, le hubiera cambiado, pero eso es lo único que tengo. Ya. No, mi amigo, así está bien. Gracias. Ya, primito, entonces, rumbo frontera, ¿no? Acabamos de ver el Pacífico, qué maravilla. Nos sentimos más en casa viendo el Pacífico ya. Hace un momento estábamos en el centro, parques bonitos autos y todo. Vamos a andar 5 minutos y comenzamos a ver todo esto. Impresionante la cantidad de carros que están botados en las calles. Muchos están de venta. Estamos cerca de casa. Bueno, no tan cerca, pero esto ya nos hace recorrer nuestras playas hasta el Ecuador. Hoy vamos a ver si pasamos al Perú. Lo más probable es que sí lo logremos, porque como acá el Perú está ya a la hora de Ecuador, ya son las 4 de la tarde y ahorita son las 5, estamos en Perú, son las 4 de la tarde, entonces sí. Seguimos recorriendo Arica. Todas las recomendaciones que nos hicieron acá en Chile, dijeron, los rieles del tren hay que parar y seguir, si no los policías te infraccionan. 8 años vine, ahora regreso recorriendo el Tahuantinsuyo, un atardecer muy limpio, muy bonito. Estamos cerca de la frontera con Perú, estamos a 23 grados, estamos en Arica tratando de pasar a Tacna. Les voy a indicar cómo está la cosa, luego van a ver en Tacna cómo son las cosas por allá. Uno como viajero solo ve, disfruta y aprende. Por eso voy haciendo estos videos, para que la gente por medio de esta cámara vaya viendo todo lo que nosotros vemos.
Bueno, no todo, pero sí las cosas más relevantes, las más importantes. Bueno, vayamos a la frontera y les cuento. Y bueno, nos dicen que aquí podemos hacer el trámite, ¿no? Sí, aquí es integrado. De los dos lados, sería una maravilla, porque este ya es del lado peruano. Hay una fila interminable de camiones. Habrán unos 200 camiones, si no es más, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver cuánto nos demoramos. Son las 4:21 horas de Ecuador. Una eternidad más tarde. Bueno. Bienvenido Perú. Lo logramos. 2 horas después, casi 2 horas y media. Ahora sí nos demoramos porque no teníamos una declaración juramentada. Piden acá. ¡SOAT! ¿Estás seguro? ¿Y estos panas hazles parar? Hazles parar a los panas que vivan ahí. El SOAT. Compren el SOAT. ¿Está cerrado? Ahí está abierto. ¿Estás abierto? Sí, compra el SOAT. Necesitas de ley. O si no, mañana tienes que comprar en Tacna. Más rápido aquí. Sí. Dale. E aqui dá para fazer o SWAT também. El SOAT aquí. Compra. Ya, bye, chao. Bueno, esa pareja que le acaban de ver son 2 brasileros, deben tener unos 60 o 65 años fácil. Se van hasta Alaska, increíble. Ahí tienen su proyecto, súper alegre, súper amenos, chévere. Viaje de 3 meses, se van hasta Alaska, van a Panamá, cogen vuelo, de ahí me parece que van a Los Ángeles o van a Alaska y de ahí bajan, no estoy seguro. Pero la cosa es que vienen desde Brasil, chévere. Ya cuando empiezas a viajar, dentro del gusanito ya parece que no lo dejas. Bueno. De hecho estamos en Tacna, estamos a 20 kilómetros de Tacna, así que ahora vamos a descansar ahí. Mañana haremos unos 500, 600 kilómetros más o menos, creería yo. Ahí nos hablamos. Espero que les haya gustado este capítulo. Denle like a este video y suscríbanse para que puedan estar pendientes al resto de nuestras aventuras de moto.